Saludos a todos y bienvenidos. Mi nombre es John León y este es el canal de Numero. Mi emprendimiento en asesorías de investigación, en diseños de encuestas, en manejos de bases de datos, en análisis estadísticos sencillos, avanzados, en indicadores, en todo aquello que tenga que ver con manejos de información. El día de hoy veremos una particularidad o más bien una característica muy importante de un problema que se nos presenta a veces, y es que nos llega la información, digamos, con formatos de fechas, pero cuando nosotros la estamos revisando resulta que no son fechas, porque tienen unos diferentes inconvenientes y tenemos que hacer el ejercicio de convertir esta información a fechas. Si nos damos de cuenta, entre esta celdita y esta nueva que voy a colocar aquí, hay una diferencia fundamental, y es que yo podría sumarle a cada una un dato para que veamos la diferencia. Voy a mover esto, y si yo a este valor de acá le sumo un día, generalmente las fechas se manejan en días, me da un error. En tanto que si yo a esta le sumo un día, me da el día siguiente. Entonces tenemos que mirar cómo convertimos mucho desde la información que llega de texto a información que debe estar en formato fecha. Así que sin más ni más, comencemos. Generalmente cuando estamos trabajando con Excel, él ya tiene una aplicación muy práctica que nos permite convertir o detectar automáticamente los tipos de datos que nosotros tenemos. Así, cuando nosotros introducimos una fecha, por ejemplo 16 de noviembre del 2021, el día que estoy grabando este video, él automáticamente le coloca unas rayitas, y cuando lo vemos, él aquí arriba ya lo estableció como un formato de tipo fecha. Nos sucede con diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, si yo colocara, no sé, 12 de diciembre del 2021 con flechitas, él también automáticamente lo va organizando y pues nos va detectando efectivamente que estos son datos tipo fecha. Lamentablemente, cuando nosotros traemos datos de otras partes, podemos tener algunas dificultades que no nos favorecen tanto la, digamos, asignación automática de formato. Es el caso, por ejemplo, de este, que aunque está como 16 de noviembre del 2021, si ustedes se dan cuenta, al inicio, antes del número 16, quedó un espacio. El espacio, digamos, que hace que esto sea más que una fecha correcta, sea un carácter de texto, y Excel no tiene la capacidad de determinarlo. El espacio siempre ha sido el extraño enemigo invisible que no nos deja arreglar las cosas. Lo mismo, si de pronto vienen de formatos de otra fecha, donde en vez de utilizar el slash, que es esta lineecita diagonal, utilizamos el backslash, tampoco nos lo va a identificar. O formatos como estos de noviembre 16, o si yo lo llegara a escribir, por ejemplo, así, noviembre espacio 16 2021, ya que él como que no tiene la capacidad de descubrir cómo convertir estos datos que están convertidos en cadenas de texto, no son fechas. Es decir, yo no los puedo operar, yo no puedo calcular diferencias de fechas ni nada, porque no son fechas, sino que simplemente son textos. Y lo que queremos hacer es convertir entonces esos textos en fechas. De esa manera, pues digamos que una de las primeras cosas que tenemos que ver es una función que se llama la función fecha número. Y la función fecha número, que la estoy mencionando acá, tiene un comportamiento muy especial. ¿Por qué? Porque él va a coger una fecha común y corriente como esta que tiene un dato y la va a convertir en un número. Y cuando hablamos de convertir un número, tengo que hablar de dos cosas que de pronto no se habían comentado antes, que tienen que ver sobre el tema del calendario juliano y del calendario gregoriano. Cuando yo estoy hablando del calendario juliano, más o menos hacia el año 1580, no estoy muy seguro del tema, pero digamos que desde el año 1580 se hizo como una revisión del calendario que había sido establecido por Julio César, precisamente por el Papa Gregorio, en el que se determinaron algunos errores en el conteo de nuestros días. Y a partir de ese momento se estableció un nuevo calendario con el que trabajamos actualmente, que es el calendario gregoriano. Sé que esto es un poco confuso, así que pues voy a avanzar más o menos de la siguiente manera. Pensemos que el calendario normal o el año normal que nosotros consideramos tiene 365 días. Y pues digamos que hasta ahí estamos relativamente bien y sabemos que son 365 días, que sin embargo no dura exactamente 365 días, sino que dura 365 días y un cuarto. De esa manera, cada 4 años tenemos que hacer un ajuste y tenemos un día de 366 días. Digamos que en el tema del calendario juliano se consideraban los años de 365 días, ya con bastante claridad, y el año gregoriano, pues simplemente, o el calendario gregoriano,
agrega un año cada agrega un día cada 4 años para obtener los años que nosotros llamamos bisiestos, con el 29 de febrero como día bisiesto. Sin embargo, esta relación tampoco es tan exacta. Es decir, nosotros, a pesar de que ya tenemos un día bisiesto, vamos a mirar que más o menos cada 100 años vamos a tener también días que son bisiestos y días que no son bisiestos. Por decir algo, los días que terminan en múltiplos de 100, que no sean múltiplos de 400, no van a ser bisiestos. Eso significa que el año 1700, que el año 1800, que el año 1900 no son años bisiestos, en tanto que el año 2000 sí lo fue, porque era múltiplo de 400 y pues no era múltiplo de 100. Esto ajusta un poquito más el calendario, y adicionalmente a esto, cada 3000 años más o menos hay que hacer un ajuste de un nuevo día para ir ajustando las fechas que puedan coincidir más o menos la rotación solar con la rotación terrestre, por decirlo de alguna manera. Esto complica un poco los cálculos, pero digamos que es la forma en la que uno tendría que ajustar las fechas, porque imagínense que hay 25 años bisiestos en un ciclo. ¿Eso qué significa? Que en 1000 años ya tenemos 250 días, digamos, de desajuste, que casi son un nuevo año. Entonces toca hacerlos para ir justamente acomodando las cifras. Es un poco complejo de manejar, todos lo vivimos más o menos, todos trabajamos con los años bisiestos y lo entendemos, y hablamos incluso del 29 de febrero como aquel día extra que tenemos sin mayores complicaciones. Para efectos de cálculos matemáticos y sobre todo de estos computarizados, lo que hacemos es contar los días a partir de una determinada fecha. De esa manera, entonces, en vez de contar los días como como la fecha del 5 de enero o el 16 de noviembre, decimos que hay un día 1, un día 2, un día 3, y vamos a tener unas características, y es que el día 1 nos va a coincidir con el 1 de enero del año 1900. Si yo lo coloco de esta manera, en formato, digamos, día 1, día 2, 3, día 3, lo replico acá y coloco esto cambiando simplemente el formato a formato de fecha, me voy a dar cuenta que el día 1 corresponde al 1 de enero de 1900. El día 2 va a corresponder efectivamente pues al día 2 de enero de 1900, y el día 3 obviamente al 3 de enero. Yo podría pensar entonces qué va a pasar con el día, por ejemplo, 44.500, y corresponde al 31 de octubre, por ejemplo, del año 2021. Muy bien, teniendo estos criterios, entonces podemos entender que, por ejemplo, en este momento debemos estar en otro año, en más o menos en el día, si lo cambiamos 44.500, más o menos en el día 44.516. Ahora, ¿qué va a ser la función fecha número? Que fue por donde empezamos. Simplemente vamos a decirle función fecha número, iniciando siempre por el igual, y si lo enviamos acá y le decimos que nos seleccione una celda específica, él nos va a dar a nosotros entonces que estamos en el día 44.516, o dicho de otra manera, que han pasado 44.516, bueno, 44.515 días después del 1 de enero del año 1900. Y ahora que esto está convertido en un número, muchas veces vamos a encontrarlos en Excel como un número, yo lo puedo convertir al formato fecha, y convirtiéndolo al formato fecha, entonces me dice que la fecha es 16 de noviembre del año 2021. La función a veces funciona, a veces no, dependiendo también de qué tan desordenados están nuestros datos. Si se fijan en estos, por ejemplo, que no tienen problemas de espacio sino de caracteres, no nos van a permitir hacer la conversión. Y ya teniendo pues el traspaso del calendario juliano al calendario gregoriano, podríamos hablar entonces de otras funciones que nos podrían ayudar a convertir estas cadenas de texto en fechas. Por ejemplo, la función extrae. La función extrae es una función que se encarga de extraer segmentos de cadenas de texto. Voy a utilizar también otra función, que es la función fecha, y pues obviamente la función fecha número. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos algunos valores acá que están en desorden. Yo le podría decir simplemente extrae, y le voy a decir que extrae, pues extrae, faltó una E, desde este texto que tenemos acá, desde la posición inicial, que sería la posición 1, dos datos, dos caracteres. Y esta función, como la tenemos aquí, simplemente nos va a traer los dos primeros elementos de esto, que no es una fecha sino una cadena de texto. Es decir, me va a traer el número 16. El número 16 en este momento es una fecha.
había olvidado una función adicional que era la función concatenar, que también vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, porque entonces ya me trajo el día. Fíjense que si yo lo aplico aquí, tengo que sacarle es la fecha. Ahora, podría entonces también trabajar y aquí decir entonces nuevamente extrae, que le va a decir que extraiga de la misma tabla de archivo que teníamos, pero en este caso no vamos a traerlo a partir de la primera posición, sino de las posiciones 1, 2, 3 de la posición 4, que si se fijan en el texto es donde está la letra N de noviembre. ¿Y cuántos caracteres? Pues 3. Y me traerá la palabra noviembre. Y finalmente puedo decirle extraiga. Yo sé que esto puede ser tedioso cuando miramos una fecha, pero si tuviéramos un listado, no sé, con 2000, 3000 fechas en este desorden, pues las funciones van a servir mucho. Punto y coma. Voy a decirle que me traiga las funciones. Sabemos que es el 4, la O es el 5, el 6, el 7, el 8, del 8, y que me traiga 4 caracteres. Listo. Ahora la función extrae me sacó aquí la primera parte, que era el día, la segunda, que era el mes, la tercera, que era el año. Y ahora yo podría hacer lo siguiente, y es concatenar. Y concatenar es una función de texto que se encarga de unir segmentos de texto. Entonces le voy a decir que me una esta celda, ¿con qué? Con el slash, que es el del lado derecho, con adicionalmente pues la celda del año, con otro slash derecho. El que está inclinadito como subiendo se llama slash, el que es como bajando se llama backslash, que es como el inverso del slash, y puede suceder que en algunas versiones nos salga así o en otros software que estén trabajando. Y él ahora me construyó la fecha. Que hubo de cambio? De izquierda a derecha, pero esto todavía no es una fecha. ¿Por qué? Porque esto todavía sigue siendo una cadena de texto. Concatenar se encarga de manejar cadenas de texto. Entonces escribo fecha número y que convierta esta, y finalmente pude obtener pues obviamente mi 44.516, que si lo convierto en formato fecha será ya una fecha. Muy bien, podríamos hacer lo mismo entonces con estas diferentes cadenas, o incluso hacer una sola fórmula larga que sea algo así como concatenar, y dentro de ella simplemente los diferentes extrae para trabajarlo. Para no alargar mucho el video voy a pausarlo un momento mientras colocamos los otros datos. Muy bien, aquí he construido entonces una función muy especial. Fíjense que aunque es muy larga, y esta es una invitación, nunca se asusten de las funciones largas. Esta concatenación y la forma de anidar funciones nos ayuda muchísimo. Entonces fíjense que yo aquí lo que tengo es una función inicial que se llama fecha número, la cual ya estábamos trabajando, pero ahora yo le estoy diciendo que me haga fecha número de todo lo que está aquí adentro, hasta donde termina la línea negra. Es decir, que lo que está aquí adentro, fecha número, lo que hace es convertir un texto a una fecha, y la fecha entonces está contenida por esta función que se llama concatenar. Y lo que le está haciendo es lo siguiente. Dice, yo concatenar le voy a colocar 5 argumentos, en este caso están aquí mis 5 argumentos. El primero es un extrae. ¿De dónde? De la celda A10 le digo, de la posición 5, extraígame 2 caracteres, es decir, sáqueme el 16. Colóquele luego este que es un slash, y le digo ahora de la posición 1, extraígame 3 caracteres, que es el noviembre, y luego otro slash, y finalmente de la posición 8, es decir, aquí donde arranca el 2021, extraígame 4 números. Y ya con esto, entonces yo al darle la característica, él me da otra vez nuestro 44.516, que si yo lo convierto al formato fecha, lo que él ha hecho es que me ha transformado todo en una fecha corta. Muy bien. Y nos funciona perfectamente porque podemos hacer que textos que no tengan el formato adecuado se nos conviertan en fechas, y pues si lo tenemos en una fila larga, pues va a funcionar. Podría ser una opción. Sin embargo, aparte del extrae, la función fecha número y la función concatenar, podríamos tener otra característica, y es que podríamos tener una tabla, una condición como por ejemplo, que aquí fueran los días, que aquí fueran los meses, en este caso va a colocar el mes 11, y aquí fuera el año 2021. La función fecha nos permite convertir además valores como estos, en los cuales me va a pedir 3 argumentos, el año, el mes y el día. El primer argumento es el año, el segundo sería el mes y el tercero sería el día. Y cuando integramos esto simplemente en números sueltos nos los puede convertir
en una fecha, que es lo que nos permite entonces manipular y trabajar con fechas en Excel. Hasta aquí tenemos entonces algunos aspectos muy interesantes. Yo sé que el video se alarga, siempre se me alargan un poquito los videos, pero pues es divertido. Tendríamos otra opción, y es qué pasaría si yo tuviera pues una serie de datos. Ya vimos que hay una manera de convertirlos, pero existe una función o una aplicación muy particular en Excel que nos podría ayudar a resolver las cosas. En mi caso, por ejemplo, utilicé un ejemplo que era las fechas de reporte de datos. Existen unas fechas de reporte de datos en la empresa en la que yo trabajo, en las cuales se dice que tenemos que reportar los datos el día 5 de cada mes. Entonces se van a reportar el 5 de enero, el 5 de febrero, el 5 de marzo, el 5 de abril, el 5 de mayo. El 5 de junio no se pueden reportar porque es un sábado, no es un día hábil de trabajo para la parte administrativa, entonces toca dejarlo hasta el lunes siguiente, que es el 7 de junio. Lo mismo nos pasa en el 6 de septiembre y en el 6 de diciembre. Fíjense que yo coloqué todo esto y en este momento estos son textos y yo quisiera convertirlos en fechas. Simplemente entonces digamos que si esta fuera la fecha del reporte, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, voy a borrar esto de acá y marquemos simplemente la columna toda señalándola en cabeza de columna, en este caso es la letra J, y cuando yo la marco me voy a la opción datos. En la opción datos voy a buscar una que se llama, o bueno, una característica de las opciones que se llama texto en columnas. Con texto en columnas, ¿qué yo voy a hacer? Primero que todo, tiene 3 pasos. El primero le digo que si tenemos que dividir algo, él nos permitiría dividir. No voy a hablar tanto, profundizar tanto en esta función hoy, pero digamos que nos podría decir que nos puede separar en columnas cada uno de los guiones. Siempre que vamos a trabajar completo y vamos a decir simplemente que está ahí. Como nos pregunta que si están delimitados, no le vamos a decir mucho más, sino que simplemente vamos a seguir hasta el tercer paso. Y en el tercer paso le vamos a decir que estos datos que están aquí son de diferentes tipos, suelen ser tipo general, tipo texto como están actualmente, podemos decirle que son tipo fecha. Cuando yo le diga tipo fecha, entonces me voy a dar cuenta que primero está el mes, luego está el día y luego está el año. Y aquí tengo las diferentes columnas: mes, día, año, mes, año, mes, día, año, mes, año, día. E incluso podríamos pensar en algunas conversiones, pero nos quedaríamos con esta que es mes, día, año. Y cuando yo le digo esto, simplemente le digo finalizar y él se encarga entonces de mirar la estructura y convertir cada uno de los datos en fecha. Esto es muy fácil y muy rápido. No sé si les parece el más práctico y se podría trabajar dependiendo de la estructura que tengan los datos. A veces cuando tenemos errores como acá, que lo único que tenemos es simplemente en este de acá, tenemos simplemente un espacio escondido, pues la función fecha número nos puede ayudar, o simplemente ya trabajando esta última opción que es la de texto en columnas. Para finalizar vamos a mirar pues una función que ya hemos trabajado algunas veces, que es la función buscar B, que ya la conocen, y otra que es la función diasem. La función diasem, que me parece importante trabajar en esto, es de revisar qué día de la semana es cada uno de estos elementos, y él simplemente yo le coloco diasem, siempre iniciando con igual, le digo cuál es el día que voy a trabajar. Él aquí me permite caracterizar unos tipos, pero vamos a dejarlo sin esa característica, solamente diasem, y me va a devolver un número. Fíjense que al momento de devolverme los números, entonces vamos a decirlo ahí como así, 3, 6, 6, 2, que nos está dando acá. Bueno, para eso traje la función buscar B, porque hice aquí una tablita matriz, digamos que una tablita de referencia, en la que, como yo no le coloqué argumentos en la característica que se decía tipo, entonces esta tablita nos va a decir exactamente qué día de la semana nos están dando. De esa manera, el 1 es domingo, el 2 es lunes, el 3 es martes, el 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes. Entonces, por ejemplo, veo que este es un 3, correspondería a un martes, este es un 2, correspondería a un lunes. Y la función buscar B, que ya vimos en otro video, en un vivo que yo hice hace unos meses, podemos ver que yo le puedo decir, búsqueme este valor, ¿dónde? Pues en esta matriz cruzada, y voy a dejarla con F4 para fijar las columnas, tráigame la segunda columna y que sea una coincidencia exacta. Para eso le coloco un 0. Y al colocarle un 0, entonces puedo ver, hay una que les gusta mucho a todos, que es con este cuadrito aquí abajo, que es el cuadro de relleno, arrastrar. Vemos que, por ejemplo, son martes, viernes, lunes, miércoles, lunes, jueves, martes, viernes y lunes. Como eran días específicos, al hacer la conversión, nos dimos cuenta que ninguno cayó, ni en un sábado, ni en un domingo. Y pues nada, en un próximo video estaremos aprendiendo otro truco de Excel que nos permita manejar nuestra información y así apuntarle a lo que yo he llamado la excelencia. Para que este video y muchos más lleguen a más personas,
No olviden antes de irse suscribirse al canal. La suscripción al canal ayuda muchísimo a que podamos monetizarlo, a que podamos llegarle a muchísima más gente, a que podamos compartir todos estos conocimientos, buenos o malos, pocos o muchos, digamos que útiles para alguien. Así que compártanlo. Por favor, inviten a sus amigos a que se suscriban. Y pues nada, cualquier cosa la miraremos más adelante en un próximo video. Así que nos veremos pronto de nuevo. Hasta entonces.